Oh, su advertencia. Sí, esta es una chica que dice que ese hombre tiene problemas. Me pasó a mí y era un hombre y seguí adelante y me casé con él y fue Garrett. Hay una versión de Lucille Ball que todo el mundo conoce. Los ojos bien abiertos, la cara de goma, la mujer que podía convertir una cinta transportadora de chocolate o una tina de pisar uvas en algo tan gracioso que resonaría durante décadas en la historia de la televisión. Hizo reír a Estados Unidos más que casi nadie en la historia. Y lo hizo con una especie de abandono intrépido que se sentía casi sobrehumano. Pero aquí está la cosa con la gente que hace reír al mundo, no siempre se están riendo ellos mismos. Lucille Ball era más dura de lo que parecía. Detrás de ese instinto de comediante había una mujer forjada por dificultades reales. Creció sin un hogar estable, sin dinero, sin la red de seguridad que la mayoría de la gente da por sentada. Se abrió camino en Hollywood en una época en la que Hollywood no le regalaba nada a nadie, y mucho menos a una mujer de lengua afilada de Jamestown, Nueva York, que no encajaba en el molde de la glamorosa estrella que estaban vendiendo. Fracasó. La descartaron. Le dijeron que no tenía futuro en el cine. Siguió adelante de todas formas. Para cuando I Love Lucy explotó en las pantallas de televisión estadounidenses en 1951, Lucille Ball no era solo una estrella. Era una fuerza de la naturaleza. Y cuando ella y su esposo Desi Arnaz fundaron Desilu Productions, se convirtió en algo que Hollywood casi nunca había visto antes, una mujer que realmente manejaba las cosas, que era dueña del estudio, que tomaba las decisiones, que firmaba los cheques. Se había ganado cada centímetro de ese poder a pura fuerza de voluntad implacable. Así que cuando alguien amenazó lo que había construido, no su carrera, no su imagen, sino la cosa misma por la que había sacrificado tanto para crear, la risa se detuvo y lo que la reemplazó fue algo mucho más frío. La gente que trabajó con Lucille Ball en su apogeo te dirá dos cosas. Primero, que era una de las artistas más dotadas que jamás haya existido. Segundo, que no querías estar en su mala lista. No porque fuera cruel, sino porque era precisa. No se enfurecía sin control. Ella recordaba. Evaluaba. Y cuando alguien había cruzado una línea que ella consideraba imperdonable, tenía una manera de dar a conocer sus sentimientos que no dejaba absolutamente ningún espacio para la malinterpretación. Hubo una persona que pudo ver ese lado de ella más que casi cualquier otro. Una persona que, según casi todos los relatos de quienes estuvieron allí, no soportaba, no podía perdonar y, en ciertos momentos a puerta cerrada, apenas podía tolerar estar en la misma habitación. Su nombre vendrá en un momento. Pero primero, necesitas entender algo sobre Lucille Ball que la mayoría de los documentales y retrospectivas tienden a pasar por alto. No odiaba fácilmente. Era demasiado disciplinada para eso, demasiado profesional, demasiado consciente de cuánta energía cuesta el odio cuando estás tratando de dirigir un imperio y actuar al más alto nivel simultáneamente. Había lidiado con personas difíciles toda su vida. Directores difíciles, ejecutivos difíciles, un matrimonio complicado con un hombre que amaba profundamente pero al que, al final, no pudo retener. Había manejado todo eso. Pero esto era diferente. Esto se le metió debajo de la piel de una manera que nada más lo hizo. Y la historia de por qué, la historia real, no la versión sanitizada, dice algo profundo, no solo sobre Lucille Ball, sino sobre lo que sucede cuando alguien que ha luchado por todo lo que tiene ve a otra persona amenazar con deshacerlo. Esa historia comienza en un lugar que no esperarías. No comienza en un set. No comienza en una sala de juntas. Comienza con una decisión. Una que Lucille Ball tomó con la cabeza, no con el corazón, y una que pasaría años lamentando en silencio. La decisión parecía lógica en ese momento. Después de que terminó I Love Lucy, después de que el matrimonio con Desi se desmoronó bajo el peso de la infidelidad, el agotamiento y dos personas que se amaban pero no pudieron salvarse mutuamente, Lucille Ball se encontró en una posición inesperada. Era una de las mujeres más poderosas de Hollywood. Era dueña de un estudio. Tenía recursos, infraestructura y un equipo de colaboradores leales. Lo que necesitaba era un éxito, no solo por el dinero, sino como prueba. Prueba de que no era solo la mitad de algo. Prueba de que Lucille Ball, sin Desi Arnaz a su lado, aún podía construir algo que importara. Así que cuando surgió la oportunidad de producir un nuevo tipo de programa de variedades, algo audaz que plantaría la bandera de Desilu firmemente en el nuevo panorama televisivo, siguió adelante. Y eso significó traer talento.
Talento nuevo. El tipo de artista que pudiera dominar un escenario, atraer a la audiencia y ofrecer semana tras semana bajo la presión implacable de la producción de televisión en vivo. Así fue como Gary Morton entró en su vida, y por separado, a través de una puerta completamente diferente. Así fue como llegó a trabajar con el hombre que se convertiría en el verdadero tema de esta historia. Su nombre era Desi Arnaz Jr., su propio hijo. Ahora, antes de que reencuadres todo lo que creías saber, quédate conmigo, porque la relación entre Lucille Ball y su hijo es una de las historias más complicadas, más silenciosamente devastadoras y menos honestamente contadas en la historia de Hollywood. Y la tensión entre ellos no era la simple historia de un hijo rebelde y una madre desaprobadora. Era algo mucho más matizado que eso. Desi Jr. era magnético. Cualquiera que lo viera en sus primeros años podía verlo inmediatamente. Tenía el carisma de su padre, esa calidez sin esfuerzo que hacía que la gente se inclinara. Tenía el sentido del tiempo de su madre, esa comprensión instintiva de cómo respira una habitación. Sobre el papel, debería haberlo sido todo. El heredero natural de una dinastía. Pero las dinastías son cosas complicadas. Lucille Ball había construido la suya a través del control, la precisión, una dedicación casi obsesiva a que el trabajo estuviera bien, la producción fuera ajustada, la imagen estuviera protegida a toda costa. Había crecido en el caos y había respondido convirtiéndose en alguien que dejaba lo menos posible al azar. Su hijo creció dentro de la máquina que ella había construido y luchó contra ella de maneras que ella encontraba no solo frustrantes, sino genuinamente amenazantes. Estaban los titulares que no podía controlar. Las relaciones que hacían babear a los tabloides, un romance de alto perfil con Patty Duke cuando él apenas era un adolescente que causó conmoción en los círculos sociales de Hollywood. Luego Lisa Minnelli. Luego la banda de rock. Luego el estilo de vida que parecía casi diseñado para ser lo opuesto a todo lo que su madre representaba. Cada titular se sentía como una grieta en algo que había pasado toda su vida construyendo. Pero no fueron solo los titulares lo que rompió algo entre ellos. Fue lo que sucedió cuando las cámaras estaban realmente rodando. Cuando Desi Jr. comenzó a aparecer en Eres Lucy, el programa que su madre había construido específicamente como un vehículo familiar, una forma de mantener las cosas cerca, de mantener las cosas como suyas, la dinámica cambió de maneras que nadie había anticipado del todo. Porque trabajar con tu hijo no es lo mismo que criar a tu hijo. Y Lucille Ball, la directora, la productora, la artista, era una persona fundamentalmente diferente a Lucille Ball, la madre. Desi Jr. nunca estuvo completamente seguro de con cuál de ellas estaba lidiando. Y esa incertidumbre, ese cambio constante del suelo bajo sus pies, fue donde comenzó el daño real. El set de Eres Lucy era, según la mayoría de los relatos externos, una operación profesional. Horarios ajustados, altos estándares, un equipo que había trabajado con Lucille Ball el tiempo suficiente para saber exactamente lo que ella esperaba y exactamente lo que sucedía cuando no se cumplían esas expectativas. Había un ritmo, una disciplina, el tipo de entorno controlado que Lucille Ball había pasado toda su carrera perfeccionando. Pero debajo de esa superficie, algo se estaba fracturando. Las personas que estaban allí, miembros del equipo, guionistas, estrellas invitadas que pasaban, describirían más tarde un tipo específico de tensión que existía cada vez que Lucille Ball y Desi Jr. estaban en el mismo espacio profesionalmente. No una tensión explosiva, del tipo que estalla en gritos y objetos arrojados. Algo más silencioso que eso. Algo que casi lo empeoraba. Era la tensión de dos personas que se conocían demasiado bien. Lucille Ball dirigía a su hijo como dirigía a todos los demás, con autoridad total y cero sentimentalismo. Si una toma no estaba bien, la repetían. Si su tiempo de reacción fallaba, se lo decía. Si su energía no estaba donde debía estar, lo decía delante del equipo con la misma precisión clínica que aplicaba a todo lo demás en ese set. Para otro actor, eso podría haber sido simplemente el trabajo. Para un hijo, era algo completamente diferente. Desi Jr. ha hablado sobre este periodo con un tipo de honestidad cuidadosa que es casi dolorosa de escuchar. Amaba a su madre. Esa parte nunca estuvo en duda. Pero trabajar para ella, ser dirigido por ella, ser producido por ella, ser evaluado por ella con esa mirada profesional fría creó un tipo de vértigo emocional con el que luchó por navegar. ¿Quién era ella en esos momentos? ¿Su madre o su jefa? La respuesta, parece, era ambas simultáneamente, sin un límite claro entre las dos.
Y ese era precisamente el problema. Porque cuando Lucille Ball miraba a su hijo en ese set, no solo estaba viendo a un actor que necesitaba dirección. Estaba viendo a alguien que representaba algo mucho más grande y mucho más personal. Estaba viendo las consecuencias de un matrimonio roto. Estaba viendo a un niño que había crecido en la extraña atmósfera presurizada de la realeza de Hollywood y que había sido moldeado por ella de maneras que no había anticipado y no podía controlar completamente. Estaba viendo, en ciertos momentos, a su padre. Ese fantasma en particular persiguió la relación profesional de maneras que eran imposibles de separar. Desi Arnaz, señor, había sido el gran amor de su vida y la gran decepción simultáneamente. El divorcio había sido necesario. Tampoco había sanado nunca del todo. Y aquí estaba su hijo, cargando la cara de ese hombre, su encanto y su irritante cualidad magnética, en su mundo profesional cuidadosamente controlado. Era demasiado para simplemente dirigirlo. Fuera del set, la dinámica no se simplificó. Se agravó. La vida personal de Desi Jr. continuó generando exactamente el tipo de atención que su madre encontraba más corrosiva. La relación con Patty Duke ya había llamado la atención. Luego vinieron las luchas con las sustancias. Silenciosas al principio, luego más difíciles de ocultar. Luego el comportamiento errático que la gente a su alrededor comenzó a notar con creciente preocupación. Y a través de todo ello, Lucille Ball respondió como respondía a la mayoría de las cosas que la asustaban, apretó su agarre. Presionó más, exigió más, mantuvo el estándar profesional más alto, como si el trabajo fuera lo suficientemente disciplinado, todo lo que lo rodeaba también pudiera entrar en orden. Era una lógica que le había servido extraordinariamente bien durante la mayor parte de su vida. Con su hijo, hizo lo contrario. Cuanto más fuerte se aferraba, más se alejaba él. No dramáticamente, no en un momento definitorio, sino gradualmente, de manera incremental, en la forma en que los distanciamientos familiares tienden a suceder realmente. No con una sola puerta cerrándose de golpe, sino con 100 puertas pequeñas cerrándose suavemente, una tras otra, hasta que un día levantas la vista y te das cuenta de que estás en lados opuestos de algo que no tiene un camino claro de regreso. Había gente a su alrededor que lo vio suceder. Muy pocos dijeron algo porque decirle algo a Lucille Ball sobre su hijo significaba entrar en un territorio que ella había dejado claro, en su particular forma sin palabras, que no estaba abierto a la navegación externa. Ella lo manejaría. Ella siempre manejaba las cosas. Así era ella. Pero algunas cosas se resisten a ser manejadas. Y lo que venía después probaría eso más dolorosamente que cualquier cosa que hubiera sucedido antes. Hay un momento en toda tensión prolongada en el que la superficie cuidadosamente mantenida finalmente cede. Para Lucille Ball, ese momento no llegó como una confrontación dramática única. Nunca sucede con personas verdaderamente disciplinadas. Llegó, en cambio, como una acumulación, un lento y pesado peso de decepciones y silencios y apariencias profesionales mantenidas a pura fuerza de voluntad, hasta que el peso se volvió demasiado incluso para alguien tan fuerte como ella. A principios de la década de 1970, las grietas eran visibles para cualquiera que prestara atención. Eres Lucy todavía se emitía, todavía tenía un rendimiento respetable en los índices de audiencia, pero la energía detrás de ella había cambiado. La alegría que una vez había irradiado tan naturalmente de la actuación de Lucille Ball, ese deleite anárquico y sin miedo que había hecho de I Love Lucy algo genuinamente vivo, era más difícil de ubicar ahora. Ella todavía era técnicamente brillante. Siempre fue técnicamente brillante, pero hay una diferencia entre un artista que está presente y uno que simplemente está ejecutando. La gente en el set lo notó, y en el centro de ese cambio, silenciosa e innegablemente, estaba la relación con su hijo. Las luchas de Desi Jr. se habían vuelto cada vez más difíciles de contener dentro de los límites cuidadosos que su madre prefería. Los problemas de sustancias de los que se susurraba ahora eran más difíciles de ignorar. Su vida personal seguía siendo turbulenta de maneras que seguían alimentando la máquina de tabloides que ella despreciaba. Y la distancia entre ellos, emocional, psicológica, a veces física, había crecido hasta convertirse en algo que la proximidad profesional en un set de televisión no podía tapar. Hubo días en ese set, según personas que lo presenciaron, en que Lucille Ball miraba a su hijo trabajar y algo cruzaba su rostro que no tenía nada que ver con la actuación que estaba evaluando. Algo privado y sin protección y completamente fuera de lugar en la mujer que se enorgullecía de nunca dejar que la máscara profesional se deslizara.
Era dolor, no ira, no frustración. Dolor. El dolor de una madre que había tratado de mantener todo unido a través del control y la disciplina y el movimiento implacable hacia adelante y estaba comenzando a entender, de la manera tranquila y devastadora en que a veces llega la comprensión, que esas herramientas no habían sido suficientes. Que en algún lugar de la arquitectura de la vida que había construido tan cuidadosamente, se había pasado por alto algo esencial. Les había dado a sus hijos una dinastía. No siempre había podido darles simplemente a sí misma. Esa realización, según todos los relatos de quienes la conocieron en este periodo, pesaba mucho sobre Lucille Ball de maneras que rara vez se permitía articular abiertamente. No era una mujer que procesara el dolor a través de la confesión. Lo procesaba a través del trabajo, a través del movimiento, a través del próximo proyecto y la próxima decisión y el próximo problema que necesitaba solución. Pero Desi Jr. no era un problema que pudiera resolverse. Era su hijo. Y la distinción entre esas dos cosas, entre un desafío a ser manejado y una persona a ser amada sin agenda, era una que la mujer más poderosa de Hollywood había pasado años luchando por mantener claramente en su mente. Cuando Eres Lucy finalmente terminó en 1974, algo cambió entre ellos nuevamente. Sin la estructura profesional forzando la proximidad, la distancia se volvió más honesta. Hubo periodos de reconexión genuina, momentos en que la madre y el hijo se encontraban fuera de la maquinaria de la producción y la industria, en espacios más tranquilos donde la jerarquía no se aplicaba. Las personas cercanas a ellos describieron vislumbres ocasionales de algo tierno y real que se abría paso. Pero el daño que se había acumulado durante esos años en el set, durante esos años de caos público y decepción privada y amor expresado principalmente a través de expectativas, no se disolvió simplemente cuando la cámara dejó de rodar. Había moldeado a Desi Jr. de maneras que pasaría años desenredando. Y le había costado a Lucille Ball algo que nunca pudo nombrar públicamente. Pero que las personas que la amaban podían ver claramente. Ella había querido mantenerlo cerca. La forma en que lo hizo lo había alejado más de lo que jamás pretendió. Y ahora, acercándose al capítulo final de una vida que había sido extraordinaria en casi cualquier medida imaginable, se quedó sentada con una pregunta que ninguna cantidad de éxito o poder o legado profesional podía responder por ella. ¿Había sido suficiente? ¿Había sido suficiente algo de eso? Los últimos años de la vida de Lucille Ball tienen una cualidad particular. Una quietud que se siente ganada. El tipo que solo llega a las personas que han vivido a toda velocidad durante décadas y finalmente, de mala gana, comienzan a reducir la velocidad lo suficiente como para mirar hacia atrás al paisaje que han cruzado. Había sobrevivido a la edad de oro de Hollywood y a su brutal transición a la era de la televisión. Había construido un imperio desde cero. Había hecho reír al mundo de una manera que el tiempo simplemente se ha negado a disminuir. Y sin embargo, las personas más cercanas a ella en esos últimos años describen a una mujer que cargaba con algo no resuelto. No amargura exactamente, no la agudeza de la ira de alguien todavía en medio de una pelea, algo más viejo que eso, algo que se había calcificado lentamente a lo largo de los años en un tipo de dolor permanente con el que se había reconciliado intelectualmente, pero que nunca abandonó completamente su cuerpo. Vivía en la forma en que hablaba de ciertas cosas o, más precisamente, en la forma en que no lo hacía. Lucille Ball no era alguien que revisitara territorio doloroso innecesariamente. Tenía demasiada disciplina para eso. Demasiado impulso hacia adelante incorporado en su naturaleza fundamental. Pero ocasionalmente, en entrevistas de este periodo, algo surgía. Una pausa cuidadosa antes de responder una pregunta sobre sus hijos. Una leve recalibración de la expresión cuando surgía el nombre de Desi Jr. Nada que el espectador casual captara necesariamente, pero estaba allí. Lo que nunca pudo perdonar completamente, y esta es la parte que las versiones sanitizadas de su historia tienden a suavizar, no fue nada específico que su hijo hubiera hecho. Era más complejo y más humano que eso. Lo que le costaba perdonar era la sensación de que la vida que había construido, la estructura que había creado con una intención feroz, no había protegido a las personas que más amaba del mismo caos del que había pasado toda su vida tratando de huir. Ella había crecido en la inestabilidad y había respondido convirtiéndose en la fuerza más estable en cualquier sala que entrara. Y aún así, no había sido suficiente para mantener a su familia unida. Ese es un tipo específico de dolor que trasciende la celebridad y la industria y las texturas particulares de la disfunción de Hollywood. Es universal de la manera más dolorosa posible.
El padre que da todo lo que tiene en el idioma que mejor conoce y observa impotente como las personas que ama necesitan algo que nunca estuvo del todo en ese vocabulario. El vocabulario de Lucille Ball era excelencia, disciplina, logro, movimiento hacia adelante. El amor para ella a menudo parecía una expectativa porque la expectativa en su mente significaba creencia. Significaba que veía algo en ti que valía la pena presionar. Su hijo lo experimentó de manera diferente. Y la tragedia, si esa palabra aplica, y si aplica, es que ambos tenían razón simultáneamente. Ella estaba expresando amor en el único idioma completamente fluido que tenía. Él estaba recibiendo algo que se sentía más como presión que como ternura. Dos cosas ciertas completamente incompatibles. Para cuando Lucille Ball falleció en abril de 1989, hubo una reconciliación de algún tipo. La relación con Desi Jr. había encontrado un terreno más blando en sus últimos años. La tensión aguda de la era de Eres Lucy había dado paso a algo más indulgente, aunque nunca del todo resuelto. Él estuvo presente. Ella sabía que él la amaba. Eso contaba por algo enorme. Pero la pregunta que había llevado, si la forma en que había amado había sido la forma correcta, si el imperio que había construido había costado más de lo que valía en las monedas que realmente importan. Esa pregunta no obtuvo una respuesta clara antes de que muriera. Rara vez la obtiene. Lo que queda más allá de la filmografía y la compañía de producción y la huella cultural indeleble que dejó en el entretenimiento estadounidense es algo más silenciosamente instructivo. Lucille Ball no fue una villana en la historia de su hijo. Tampoco fue una santa. Fue un ser humano de capacidad extraordinaria y limitación muy humana tratando de sostener demasiadas cosas a la vez con las herramientas que le habían dado. Odiaba lo que la distancia le costaba. Nunca entendió completamente cuánto había contribuido a ella. Y esa brecha entre la intención y el impacto, entre el amor que llevas y el amor que realmente aterriza, es la pregunta más honesta y más perdurable que su historia deja atrás. No la risa, no la leyenda, la pregunta muy humana de si alguna vez sabemos realmente en el momento lo que las personas que más amamos realmente necesitan de nosotros. Lucille Ball no siempre lo supo. Nosotros tampoco. Y de alguna manera eso la hace sentir más real que cualquier retrato de estudio perfectamente iluminado.